Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a analizar la naturaleza polifacética de la norma fundamental, explorando sus distintas dimensiones de análisis, los criterios tradicionales de clasificación y los niveles de operatividad jurídica que definen al constitucionalismo contemporáneo. Y bueno, para comenzar nuestro estudio debemos reconocer que la Constitución es un concepto polisémico, que puede analizarse desde diversas perspectivas teóricas. Su comprensión exige reconocer que el fenómeno constitucional posee dimensiones jurídicas, políticas, históricas y sociológicas que interactúan entre sí. En un sentido ideológico, la Constitución representa la expresión del liberalismo político y de la lucha histórica por limitar el poder. Bajo esta visión, el constitucionalismo implica necesariamente la protección de libertades y la garantía de derechos fundamentales. En un sentido jurídico formal, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento, caracterizada por procedimientos especiales de creación y de reforma, donde la atención se centra en su jerarquía normativa y eficacia vinculante. Ahora bien, desde una perspectiva sociológica, la Constitución refleja las relaciones reales de poder existente dentro de una sociedad determinada, recordándonos que no basta con analizar el texto normativo, sino que es indispensable examinar cómo operan efectivamente las instituciones políticas. Y bueno, finalmente, el sentido histórico tradicional considera a la Constitución como el resultado de procesos evolutivos particulares vinculados a las experiencias políticas de cada Estado. Y es que a lo largo de la historia, la doctrina ha desarrollado múltiples criterios para clasificar las constituciones, atendiendo tanto a su estructura normativa como a la forma en que se organiza políticamente los estados. Estas clasificaciones permiten identificar diferencias funcionales entre diversos modelos y comprender las formas históricas que ha adoptado el constitucionalismo. Si analizamos los criterios principales, encontramos que según sus reformas, las constituciones pueden ser rígidas o flexibles. Con respecto a su organización territorial, se dividen en federales o unitarias. Atendiendo a su forma de gobierno, se pueden clasificar en presidenciales o parlamentarias, y considerando su forma de Estado, pueden ser monárquicas o republicanas. Entre las clasificaciones más influyentes destaca la distinción entre constituciones rígidas y flexibles, determinando que las rígidas requieren un proceso complejo y diferenciado para ser modificadas, mientras que las flexibles pueden reformarse mediante los mecanismos que se utilizan para leyes ordinarias. Hay que resaltar que la rigidez constitucional se vincula estrechamente con la idea moderna de supremacía normativa. Si la Constitución representa la norma fundamental del Estado, resulta lógico exigir procedimientos especiales para su modificación. De este modo, la rigidez actúa como garante institucional de estabilidad democrática. Por su parte, la clasificación entre constituciones escritas y no escritas responde a la forma de exteriorización del orden constitucional. Las constituciones escritas se encuentran sistematizadas en un documento formal y codificado. Las constituciones escritas ofrecen mayor claridad normativa. Por su parte, las constituciones no escritas poseen, sin embargo, una importante capacidad de adaptación histórica, y su flexibilidad permite incorporar transformaciones políticas sin necesidad de reformas formales permanentes. La distinción entre constituciones formales y materiales constituye una de las categorías fundamentales de la teoría constitucional contemporánea. La Constitución formal se refiere al conjunto de normas contenidas en un texto jurídico supremo aprobado mediante procedimientos específicos y dotados de jerarquía superior. Por su parte, la Constitución material hace referencia a la organización real y efectiva del poder político dentro de una sociedad. Este enfoque privilegia la realidad institucional sobre la mera formulación normativa. El análisis material del constitucionalismo exige estudiar cómo funcionan realmente las instituciones, cómo se distribuye el poder y qué nivel de efectividad poseen las garantías constitucionales. Hablemos ahora de las constituciones normativas, nominales y semánticas. Las constituciones normativas son aquellas cuyos preceptos logran efectivamente regular el comportamiento de los órganos estatales y de la sociedad. Las constituciones nominales contienen principios democráticos formalmente reconocidos, pero cuya eficacia práctica es limitada debido a condiciones sociales o políticas adversas. En cuanto a las constituciones semánticas, en cambio, funcionan únicamente como instrumentos de legitimación de poder dominante.
Esta clasificación resulta particularmente relevante porque permite evaluar la autenticidad democrática de los sistemas constitucionales más allá de su formulación jurídica formal. La evolución del constitucionalismo condujo desde el modelo liberal clásico hacia una concepción democrática y social de la Constitución. Y es que mientras la Constitución liberal se concentró principalmente en limitar el poder y proteger libertades individuales, la Constitución democrática amplió sus objetivos hacia la garantía de igualdad material y participación política. La democratización constitucional implicó reconocer que la legitimidad del poder no depende únicamente de su sometimiento al derecho, sino también de la participación efectiva de la ciudadanía en la formación de la voluntad política. Además, el constitucionalismo contemporáneo incorporó derechos sociales, principios de justicia material y mecanismos de protección jurisdiccional reforzada. El Estado dejó de ser concebido exclusivamente como garante negativo de libertades y pasó a asumir funciones activas orientadas a la realización de derechos. Y llega la supremacía constitucional, que constituye uno de los principios esenciales del constitucionalismo contemporáneo. Implica reconocer que la Constitución ocupa el nivel jerárquico más alto dentro del orden jurídico y que todas las normas inferiores deben ajustarse a sus disposiciones. Este principio garantiza la unidad del sistema jurídico y asegura que el ejercicio del poder político permanezca subordinado a límites normativos superiores. La supremacía constitucional transforma la Constitución en parámetro obligatorio de validez para leyes, actos administrativos y decisiones jurisdiccionales. Y su importancia radica en garantizar la coherencia institucional, la estabilidad democrática y protección efectiva de derechos fundamentales. El constitucionalismo contemporáneo consolidó la idea de que la Constitución posee fuerza normativa inmediata y aplicabilidad directa. Esto significa que sus disposiciones pueden invocarse ante los tribunales sin necesidad de desarrollo legislativo previo. La eficacia directa rompe con la antigua concepción simbólica de que la Constitución y la transformación en derechos plenamente operativos. Ante ello, los jueces, autoridades y particulares quedarán vinculados directamente por sus mandatos. Este modelo comenzó a consolidarse en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente con la experiencia constitucional alemana y posteriormente en Portugal y España. La Constitución dejó de funcionar únicamente como marco político general y pasó a constituir un instrumento jurídico y vinculante. Para comprender a fondo cómo opera el texto constitucional en la práctica forense, la doctrina contemporánea distingue entre normas constitucionales de eficacia directa y normas de eficacia aplazada. Esta clasificación responde al modo en que las disposiciones constitucionales producen sus efectos jurídicos dentro del sistema. Las normas de eficacia directa se caracterizan por su aplicación inmediata y su operatividad plena. Generan consecuencias jurídicas de forma instantánea y son directamente invocables judicialmente por los ciudadanos sin necesidad de que exista una ley intermedia. Dentro de esta categoría se ubican generalmente los derechos fundamentales y las disposiciones orgánicas completas. Pero por el contrario, las normas de eficacia aplazada requieren obligatoriamente de un desarrollo legislativo posterior para alcanzar su plena operatividad, mostrando una clara dependencia normativa. Dentro de esta categoría se encuentran los mandatos al legislador, las normas programáticas y las disposiciones orgánicas incompletas.